Sean todos ustedes bienvenidos, como de costumbre, a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy tenemos un tema que se ha titulado la Eucaristía, pero lo hemos titulado Pablo y la Eucaristía. Porque vamos a probar que lo que en el catolicismo y en el cristianismo se considera la Eucaristía como que hubiera sido instituida por Jesús, vamos a ver que de pronto no fue así. Entonces vamos a demostrar que lo más probable es que el tema de la Eucaristía fue instituido por Pablo, no por Jesús. Se ha venido creyendo, de acuerdo con la doctrina cristiana, que la Eucaristía fue instituida por el mismo Jesús y por tanto constituye evidencia de que Pablo no fue el creador de este culto misterioso. Vamos a responder unas preguntas primero. ¿Quién instituyó la Eucaristía? Según el catolicismo y el cristianismo, la Eucaristía fue instituida por Jesucristo en la última cena, tal como lo relatan los evangelios sinópticos, cuando tomando en sus manos el pan lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Y aquí tenemos una objeción. En Éxodo 32, versículos 32 al 33, Moisés intercede por el pueblo de Israel ante Dios y le pide que perdone al pueblo, o sino que Moisés está dispuesto a dar su vida por el pueblo. Así que en este caso Dios mismo rechaza, y en el versículo 32 del capítulo 32 dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, del libro de la vida. Y Dios le responde a Moisés y le dice: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, Moisés no podía interceder por el pueblo. Y aquí lo que Dios está diciendo es que cada cual tiene que responder por su pecado. Entonces, es muy difícil, y vamos a ver en el transcurso de esta explicación que Jesús, siendo judío y predicando la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, hubiera dicho que el cuerpo de él iba a ser ofrecido para el perdón de los pecados, porque eso iría en contra de la Torá. Y aquí estamos hablando de la Torá porque estamos hablando del libro de Éxodo. Entonces, es muy difícil que Jesús hubiera dicho tal cosa. Muy difícil. También y estamos mirando algunos de los escritos sobre la Eucaristía desde el punto de vista católico cristiano. Entonces, ¿quién creó la Eucaristía? La respuesta es: Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía en la última cena, mientras celebraba la comida de la Pascua con sus apóstoles. El don de la Sagrada Eucaristía nos hace presentes ante Jesús hoy y todos los días. Otra pregunta: ¿quién celebra la Santa Misa? La Santa Misa es la ceremonia principal de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En esta celebración los creyentes evocan el memorial de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. También es llamada Santa Eucaristía o Cena del Señor. Otra pregunta: ¿cuál fue la primera Eucaristía de Jesús? En la última cena, estando con sus discípulos, Jesús celebró la primera misa. Yo no me acuerdo que haya habido una misa. Y ellos se refieren a la Eucaristía. La acción de gracias a Dios.
Allí él mismo se ofrecía al Padre como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Aquí vale la pena otra explicación. El tomar a Jesús como el Cordero del mundo que quita el pecado, del Cordero que quita el pecado del mundo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se están fijando en un hecho. Cuando la salida de Egipto de Israel, Dios mandó a los israelitas a que tomaran un cordero en el día 10 del mes de Abib. Porque el cordero era un símbolo, era una deidad de Egipto. Y Dios quería mostrarle a los egipcios que sus deidades no tenían ningún valor. Y los israelitas tenían que tener el cordero durante 4 días en sus casas hasta el día 14. Y el día 14 debería ser inmolado el cordero. Obviamente que vamos a ver que Jesús estuvo no en la cena de Pascua, sino en una cena anterior a la Pascua. O sea, el 14 del mes de Nisan, que era el día de la preparación. Y es bien sabido que cuando Dios mandó esto, toda la familia estaba reunida alrededor del cordero. Pero aquí, en el caso de Jesús, no vemos sino los apóstoles. No habían las mujeres, no estaban los niños. Entonces no podía ser una celebración de Pascua. También tenemos que decir que aquí lo que se dio fue una comida donde Jesús bendijo el alimento, como era costumbre entre los judíos, dar las gracias por el alimento recibido. Y por eso se habla primero del pan y luego del vino. Y no tiene que confundirse con un kiddush, donde primero viene el vino y luego viene el pan. Entonces, aquí tenemos que no hay nada especial. Jesús estaba bendiciendo una comida en el día de la preparación, o sea, el 14 de Nisan. Ya sabemos que él precisamente murió en la segunda parte del día, porque en el judaísmo el día comienza en la noche y termina a las 6 de la tarde de lo que hoy consideramos el día siguiente. Ahora, el cordero de Pascua no sirvió para quitar ningún pecado de Israel. La conmemoración era por la liberación, la salida de Egipto. Entonces, a Jesús no se le puede emular como el Cordero de Dios, porque no tiene el significado de perdonar pecados. Y el cordero que se sacrificó en la Pascua judía a la salida de Egipto no era para perdón de pecados. Entonces no hay ninguna relación ahí para decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el cordero de la Pascua judía no era para quitar pecados. Se celebraba, era la liberación de Egipto, de la esclavitud. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos entender el concepto de paganismo. Paganismo es un concepto que se entiende por la práctica de religiones politeístas, que no son aceptadas por el judaísmo y el islam. Por ejemplo, el culto a las imágenes. Eso es idolatría. Entonces,
no es un monoteísmo puro. O el considerar dioses a otros entes que no sean el creador, Dios mismo. Y a muchas otras prácticas. A eso se le llama paganismo. Bueno, entonces, mirando el tema de la Eucaristía, vemos que la Eucaristía consiste en un sacramento, donde, según el catolicismo, es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús, representado por el pan y el vino, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Eso no tiene ningún fundamento. Ya hemos visto que Jesús no fue un sacrificio. ¿Por qué? Porque dentro del concepto hebreo, Él no calificaba como sacrificio. Primero que todo porque en la Biblia hebrea se prohíben los sacrificios humanos, porque Él murió a manos de soldados romanos, porque Él murió en una cruz romana. Entonces, pues no tiene ninguno de los requisitos para hacer un sacrificio, considerado como un sacrificio. Además que Dios rechaza los sacrificios humanos. Entonces, este tema de la Eucaristía tiene que ver con el cambio de la sustancia del pan al cuerpo de Cristo y del vino considerado como la sangre. O sea, la sustancia es lo que es por sí mismo, lo que no necesita de otro para ser ni está en otra cosa. Ahora bien, este concepto de la transubstanciación significa cambiar de sustancia, el cambio de una naturaleza determinada por otra. Dice aquí, Cristo, al ser un hombre resucitado, está en algún lugar, y para hacerse presente en sacramento no deja el lugar donde está, pues no vemos que su cuerpo caiga del cielo o que entre por la puerta. Por tanto, el cambio de pan y vino a cuerpo y sangre de Cristo no ocurre como el cambio de lugar entre dos cosas, sino por cambio sustancial. Es decir, el pan deja de ser propiamente pan y se convierte en carne. El vino deja de ser propiamente vino y se convierte en sangre. Es obvio que en la Eucaristía no, dicen ellos, no comemos propiamente carne ni bebemos sangre, pero es verdad que las consumimos, solo que bajo las especies y accidentes del pan y el vino. En la transubstanciación no queda nada de la sustancia del pan y del vino. Sí, en cambio, queda toda la sustancia de Cristo, pero no sus propiedades particulares, pues la sustancia se entiende, no se ve. La sustancia se entiende, no se ve. Entonces no sería sustancia. Si se nos permite esta expresión, digamos que no vemos ni las manos ni los pies de Cristo, pero sabemos por fe en la autoridad de Jesús que Él mismo está presente en el sacramento. Bien, podríamos entonces pensar que la transubstanciación es un mero juego de palabras, con las que atribuimos a alguna cosa una naturaleza que no le pertenece. Porque si el pan es pan, ¿cómo lo vamos a transformar en un cuerpo? Y si el vino es vino, ¿cómo lo vamos a transformar en sangre? Igualmente se sugiere un poder o un agente para llevar este proceso. La transubstanciación necesita un poder agente, alguien que la active. No solo por atribuir una naturaleza a una cosa se dará el hecho en la realidad, pues se necesita una mediación a través de un poder. Y aquí dice, el poder que acciona el cambio de pan a carne y de vino a sangre no es otro sino el de Dios.
¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo probamos eso? Y luego dice, Cristo siendo Dios, instituyó el sacramento y lo encomendó a los discípulos. Pues la respuesta desde el punto de vista de acá, del estudio que hemos hecho, es que no puede ser cierto, que fue Pablo el que instituyó la Eucaristía. Bueno, entonces dice aquí, por el poder mismo de Dios presente por las palabras de consagración que se hace en persona, Christi, a nombre de Cristo. Entonces, ¿será que por eso se llama un misterio? Porque nadie lo puede entender. Una persona del común le queda muy difícil entender eso. Entonces, si a esto se le llama misterio, es obvio que esto tiene relación con las religiones de misterio, que existieron desde mucho antes, desde siglos antes. Muy bien. Y aquí, obviamente, que la Iglesia Católica lo constituyó en un sacramento. Sacramento se puede entender como misterio, pues misterio es lo que une con Dios. Eso necesita una explicación. ¿En qué forma se une? Luego dice, el amor de Dios es el poder agente que convierte nuestros dones en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues por su amor Dios desea estar entre nosotros, para hacernos plenos y participarnos de su vida inmortal. Esto necesita un fundamento bíblico, pero no lo hay. No lo hay. Bueno, ¿de dónde vienen las muchas ceremonias que imprimen su sello al carácter de la Iglesia Católica? ¿De dónde viene, por ejemplo, el denominado Día del Corpus? ¿Y qué significa Corpus? La palabra Corpus hace referencia al cuerpo de Cristo. El Día del Corpus significa la adoración del cuerpo de Cristo. Ya con esto tenemos un tema de idolatría. La adoración del cuerpo de Cristo. Porque en la Biblia hebrea inspirada está prohibido adorar cualquier objeto o cualquier ser que no sea el Padre. Luego aquí ya tenemos un tema de idolatría. O de aquello que la Iglesia considere el cuerpo de Cristo, esto es la hostia. Según la creencia católica, la hostia es el cuerpo de Jesucristo, pero no solo simbólicamente, sino de hecho. Esta enseñanza fue dogmatizada en el año 1215 en el Concilio Lateranense y no tiene nada que ver con el cristianismo de los orígenes, con los primeros cristianos. Esto, como dice, se desarrolló 1200 años después. En el día del Corpus, la hostia se saca a pasear en procesiones y es mostrada a todos. Ahora, por misterioso que parezca el culto solar, hoy se encuentra grabado en los dogmas y ritos de la Iglesia Católica, el culto al Dios Sol. Y son una serie de ritos ocultos velados de púrpura que trata de cubrir su adoración al astro Sol, tomados de los egipcios, de los babilónicos, del mitraísmo, de los cananeos, de los romanos, etc. La teología afirma que Jesús es quien instituyó los sacramentos en el sentido de que es su fundamento, su razón última de ser. Por ende, el hombre Jesús de Nazaret, dice aquí, el Hijo de Dios está en el origen de la Eucaristía. Entonces, vamos a probar con lo escrito en el Nuevo Testamento, que fue Pablo quien instituyó la Eucaristía, que no fue Jesús, no pudo haber sido Jesús. Una de las equivalencias aquí es ver que en el libro de los Hechos, que narra la vida de los primeros cristianos después de la muerte de Jesús, ahí no se menciona nada que tenga que ver con la Eucaristía. Y más adelante vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 2, del versículo 43 al 45,
donde dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y en el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, ellos partían el pan en las casas, que fue lo que Jesús hizo en el día de la preparación, el 14 del mes de Nisan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, aquí no se menciona nada de Eucaristía en el libro de los Hechos, que relata la vida de los apóstoles inmediatamente después de la muerte de Jesús. Pero sí se habla de que se reunían para partir el pan, que fue lo que Jesús hizo el día 14 del mes de Nisan, que era el día de la preparación. Bueno, en los cultos paganos tales cenas existían de múltiples maneras, en parte cenas sangrientas, donde se sacrificaban animales, como por ejemplo en el culto de Mitra o en el de Atis. En parte había también comidas en las que se tomaba agua y pan, o vino y pan. Estos son los comienzos de la cena ritual que luego se asentó en la iglesia. Tanto hoy como en aquel entonces, la base era el concepto de que mediante el sacrificio de un animal o justamente de un Dios que se sacrifica por los hombres o es sacrificado, las personas estarían liberadas de la carga de sus pecados. Entonces, ellas mismas ya no necesitan hacer nada, no necesitan volverse activas, no necesitan trabajar en sí mismas, no necesitan obedecer mandamiento, no necesitan cambiar ellas mismas sus costumbres, sino que mediante ese sacrificio quedan ya supuestamente redimidas, como de manera automática o de manera mágica. Las similitudes con el paganismo son notables y con toda seguridad no casuales. Hasta la famosa fórmula ite missa est que dicen los sacerdotes católicos a los creyentes habría sido sacada textualmente del culto a Isis, según describe el historiador francés Robert Kell. Especialmente significativo es, no obstante, que esa comida, como en las religiones místicas paganas, era al mismo tiempo un comerse del cuerpo de un dios y un beber su sangre, una comunión que representa el comer a Dios. Por ejemplo, también en el culto pagano a Osiris se creía realmente lo mismo que los católicos tienen que creer hoy en día, que en la cena sagrada se come la carne del dios sacrificado. Según Robert Kell, incluso la fórmula de transformación que se utiliza en las misas católicas actuales se encuentra esencialmente en aquellos cultos paganos, de donde se ha transmitido textualmente el ciclo, el modelo. Por ejemplo, di 7 veces, tú eres vino, entonces viene la transformación a vino. Luego, no eres vino, sino la sangre de Atena, en este caso un dios. Entonces se transformaba la sangre en vino, o el vino en sangre. Así que estos eran rituales que sí se hacían en el paganismo, que fueron transmitidos a la Iglesia Católica. También este rito procede del paganismo, pues por ejemplo en el antiguo Egipto era costumbre realizar procesiones en que las divinidades eran transportadas en relicarios por las calles. Esto puede leerse todavía en la piedra de Rosetta. Es una piedra que salió en la época de Ptolomeo, unos 200 años antes de la era común. Lo que sabemos de la procesión del Corpus y de muchas otras cosas ya existía efectivamente en los tiempos del paganismo. Aquí se llega hasta los detalles más mínimos. También en el paganismo existían los lugares donde había que detenerse, los altares que los creyentes podían erigir ante sus casas, y donde después la procesión se detenía brevemente. Había procesiones nocturnas con antorchas y velas, en las que se cantaban diversas melodías. También había nuevos iniciados vestidos de blanco. Podemos pensar en los niños durante la primera comunión, etc. Y estos rituales paganos los encontramos hasta en los más ínfimos detalles en los de la Iglesia Católica.
En su libro Los secretos de la Iglesia, el autor alemán Robert Kell escribe lo siguiente: los creyentes, y aquí él se refiere a los creyentes en el culto a Osiris, ya en los misterios paganos se imaginaban en todo lo que comían o bebían, por ejemplo, pan y vino, que el cuerpo y la sangre de la divinidad estaban realmente presentes. Este dogma de que la divinidad está presente de forma real en la hostia y en el vino era ya en la antigüedad objeto de discusión, hasta que en el año 1215 esta tesis fue declarada definitivamente como un dogma de la Iglesia Católica. ¿No es una forma de canibalismo cuando un Cristo real en forma de hostia es comido por los fieles? ¿Podría ser una forma de canibalismo? Seguro que es así. En las culturas de la Edad de Piedra se partía de la base de que la fuerza del enemigo muerto se traspasaba al que se lo comía. En este caso es similar. Hay que decir a este respecto que los sacrificios de toros en el culto a Atis fueron realizados bajo la actual Basílica de San Pedro. Bajo ella hay un altar pagano de sacrificio, donde se llevaron a cabo tales sacrificios sangrientos a aquel dios. Bueno, si Jesús hubiese estado hablando de beber su sangre literal, eso hubiera sido una abominación. Dios prohíbe en su palabra que bebamos sangre, ni de animal, ni mucho menos de un ser humano. Dice en la Torá, en la ley de Moisés: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Eso lo encuentran en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 12. Otro detalle muy importante que debemos mencionar es que en la cena del Señor jamás se dio una hostia. Jesús dice que partió pan, no dice que dio una hostia, que es forma de círculo, como se hace en la Eucaristía. Esto es una representación del Dios Sol, lo que los católicos le llaman el Corpus Christi, o sea, el cuerpo de Cristo. Cristo jamás dio un sol en la última cena. La doctrina de la misa es un ataque audaz a la cena del Señor. Jesús nunca desarrolló la cena con esa clase de ritos y símbolos. La Biblia dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Nunca se dio una hostia en forma de círculos. No es nada menos que otro símbolo, como dijimos anteriormente, del Dios Sol. Con lo de la Eucaristía, el Vaticano, que es un imperio como Estado y traficante de oscurantismo y supersticiones al por mayor, hace lo mismo que con todos y cada uno de los sacramentos, inventos teológicos, ritos y liturgias de la religión paulina. Repito, paulina, conforme a sus propósitos de alcanzar la universalidad del Imperio Romano, del que era ciudadano por nacimiento, porque Pablo era romano. En el mundo antiguo, la noción de comunión con los dioses ingiriendo parcialmente aquello que les era ofrecido en holocausto era cosa corriente. En el culto a Dioniso, los participantes desgarraban con sus manos y sus dientes el toro que simbolizaba al dios y devoraban su carne para hacerse partícipes después de la muerte en la inmortalidad divina. En otros lugares podía tratarse de un cabrito o un cordero. La víctima simbólica variaba según el dios. Pablo mismo usa este concepto más adelante y es una prueba de que no era un judío de raza.
ya que dicha noción era totalmente extraña al sacerdocio de Israel. Los sacerdotes tomaban para sí y para su familia ciertas partes de las víctimas ofrecidas, porque debían vivir del altar. Y por eso es que Pablo dice, que ¿por qué no miran? Él lo cita en 1 Corintios, capítulo 10, creo que versículo 8, que como si los sacerdotes comían de los sacrificios ofrecidos en el templo. Pues era que los sacerdotes vivían de la comida que se sacrificaba en el templo. Pero no quiere decir que los sacerdotes tuvieran que ver algo con comerse parte del animal en un sentido espiritual. Era simplemente un alimento físico, porque ellos solamente laboraban en el templo y no tenían otro trabajo. Y Dios les dio como alimento los sacrificios que se iban a ofrecer en el templo. Pero aquí estamos viendo otra cosa. Aquí estamos viendo una transformación mágica que no tiene nada que ver con ningún aspecto bíblico en cuanto al tema de la Eucaristía. Bueno, así que cuando Pablo dice, mirad a los israelitas según la carne, por ventura los que comen de las víctimas no entran en comunión con el altar, no, porque ellos no estaban haciendo ningún ritual para tener comunión con Dios. Ellos simplemente se estaban alimentando, pero porque ellos no tenían un trabajo. Ellos vivían precisamente de los oficios y los sacrificios del templo. Los sacerdotes vivían de las ofrendas del altar, mas no por tener comunión con ningún Dios, en absoluto. En este pasaje Saulo demuestra que él cree en un uso de origen absolutamente pagano. Luego Pablo se está fijando en una costumbre sumamente pagana, que es la comunión con los dioses mediante la ingestión parcial de las ofrendas. Segundo, Pablo no se considera como un israelita según la carne, se sitúa aparte con los gentiles, a los cuales él dirige. También lo que él enuncia es una monstruosidad, la comunión con el altar, es decir, con el Dios de Israel, compartiendo las víctimas entre Dios y los sacerdotes. Y semejante ignorancia, semejante herejía, son impensables por parte de un hombre que se vanagloria de haber pasado el tiempo de sus estudios a los pies de Gamaliel, nieto del gran Hillel y célebre doctor. Ahora, en apoyo de nuestras conclusiones citaremos dos autoridades de la exégesis literal. Las pretendidas palabras de la institución eucarística solo tienen sentido en la teología de Pablo, que Jesús no había enseñado, y en la economía del misterio cristiano que Jesús no había instituido. Pero entonces, ¿de dónde procede este rito de la Eucaristía? ¿De dónde proceden esas palabras? Pues no vienen de Israel. No pueden venir de un judío. Los judíos no ignoraban la comunión de la mesa y muchos esperaban con firme esperanza el festín mesiánico. Se habla de ello en los sinópticos. Así que, sin embargo, se comprenden perfectamente hablando del tema de Pablo, que estas herejías dogmáticas como rituales son impensables en un pretendido judío que se considerara judío, que dijera que era hijo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, porque eso era lo que Pablo decía. Sin embargo, se comprenden perfectamente en un principio como un herodiano de origen idumeo por vía masculina y nabateo por vía femenina, y que no es psíquica y hereditariamente hablando, sino un beduino todavía imbuido de paganismo, inconscientemente o no. Ahora, entraremos en el tema para mostrar lo que estamos tratando de exponer. La Eucaristía significa la incorporación mística del iniciado en la divinidad al comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Una ceremonia como esta implica la deificación de Jesús, o sea, hacerlo un ser divino. Y es bastante imposible reconciliar esto con una visión de Jesús
como simplemente un Mesías en el sentido judío. Entonces, a Jesús se le toma como Dios, como el Hijo de Dios, como un Mesías, como un profeta, como un redentor, pero no puede ser todas esas cosas. Además, la Eucaristía, además de implicar una doctrina de participación en la divinidad, implica una doctrina del sacrificio de Jesús como una expiación por la humanidad. El adorador participa del cuerpo del sacrificio de Jesús. Dice, tanto como los adoradores judíos solían comer la Pascua, el Cordero Pascual. Y aquí tenemos otra cosa de la cual habla Pablo en 1 Corintios 5:7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito, no hay ninguna relación de Cristo con la Pascua, en absoluto. Y no es el Cordero Pascual porque no tienen el mismo significado ni la misma representación que tenía el Cordero cuando los israelitas salieron de Egipto, con el caso de Jesús. Además de que el Cordero era una deidad egipcia. Así que tal concepto de la muerte de Jesús no puede reconciliarse con ninguna variedad de judaísmo. O sea, este tipo de muerte no tiene ningún significado en el judaísmo. Porque equivale a la reinstauración del sacrificio humano, que para el judaísmo era una maldición. De hecho, una gran parte de la Biblia hebrea constituye una campaña contra el sacrificio humano. La institución del sacrificio animal se entendía que implicaba la sustitución completa del sacrificio humano. Y por eso está la historia de Isaac, en la atadura de Isaac, en la que Dios finalmente renuncia al sacrificio humano en favor del sacrificio de animales. Bueno, así que si la Eucaristía entonces fue instituida por Jesús, nosotros tendríamos que decir que Jesús, y no Pablo, fue el fundador del cristianismo. Igualmente relevante es el hecho de que la Eucaristía como sacramento básico del cristianismo lo distingue del judaísmo como una religión aparte, como una religión separada. En los evangelios, ciertos textos familiares describen a Jesús como fundador de la Eucaristía. El primero de ellos está en Marcos, donde dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, toma, come, este es mi cuerpo. Y tomó una copa y cuando hubo dado gracias, se la dio y todos bebieron de él. Y le dijo a ellos, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Aquí tenemos otra objeción. No hay un nuevo pacto. Porque si lo que están citando aquí tiene relevancia con lo que el profeta Jeremías habla en el capítulo 31, versículos 31 al 35, ese es un nuevo pacto que Dios prometió hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá para la era mesiánica. Entonces, no hay ningún nuevo pacto. Jesús no vino a cambiar nada. Él no vino a enseñar algo diferente. Entonces, no hay ningún nuevo pacto. Bueno, porque eso dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso fue lo que la teología paulina quería enseñar. Que la venida de Jesús significaba un nuevo pacto y que su muerte era una muerte redentora. Y esto es una divinización de un ser humano, porque Jesús fue un ser humano 100%. Este tipo de ideas solamente provienen de un tipo de paganismo gnóstico, dualista. Así que este relato
forma parte de la historia de la última cena. Y obviamente también tenemos que Juan, sin embargo, él no menciona ninguna cena, pero en su lugar adjunta la idea de la Eucaristía a una fase muy diferente de la vida de Jesús, su predicación en Galilea, en la sinagoga de Capernaum, donde se pone a decir, porque el libro de Juan es un libro que habla mucho sobre la divinización de Jesús, y donde dice: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebed su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, y el que me come, él vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y obviamente que después de haber dicho eso, en el libro de Juan dice que muchos de los discípulos que lo seguían dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque precisamente a ellos les parecería que esto iba en contra de sus creencias. Pero obviamente que aquí están, pienso yo, poniendo a Jesús a decir cosas que él de pronto no dijo. Porque Jesús nunca escribió nada. Y lo que escribieron de Jesús fueron 50, 60, 70 años más tarde. Ya muchas doctrinas ingresaron a esa corriente de los seguidores de Jesús, que ya no eran ni siquiera judíos, sino estaban conformadas por gentiles que seguían las enseñanzas de Pablo. Bueno, la primera afirmación dice aquí: ¿dónde entonces encontramos la primera expresión de la noción de que Jesús instituyó realmente el rito eucarístico como sacramento permanente en la Iglesia católico-cristiana? La primera afirmación de esto se encuentra en las epístolas de Pablo. Y esta es, de hecho, la primera referencia a la idea eucarística también, es decir, a la idea de que hay poder salvífico en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, vamos a ver que en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, se habla de la institución de la Cena del Señor. Y este título, que es un título que tiene connotaciones paganas. Pero dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está diciendo Pablo está hablando. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pero eso no es lo que dicen los sinópticos. Los evangelios no dicen: haced esto en memoria de mí. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Asimismo, tomó pan, y continúa Pablo diciendo: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ya hemos visto que el nuevo pacto no puede haber. Y luego dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso tampoco figura en ninguno de los sinópticos. Figura en las epístolas de Pablo. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo continúa diciendo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya han muerto. Ahora, de este pasaje queda muy claro que el mismo Pablo fue el inventor y el creador de la Eucaristía, como idea y como institución de la Iglesia. Porque Pablo dice claramente que la Eucaristía fue fundada sobre una revelación que él mismo recibió. Porque él dice, porque he recibido del Señor lo que yo también te entregué. ¿Por qué él dice esto? Porque Pablo no estuvo presente en la última cena. Porque Pablo no conoció a Jesús. Porque Pablo no era parte del círculo de discípulos de Jesús. Entonces él no podía atestiguar a lo que Jesús dijo. Pero aquí Pablo está añadiendo otras cosas que no están en los evangelios sinópticos. Y por eso él dice, porque he recibido del Señor. ¿Cómo lo recibió? Pablo dice que lo recibió por una visión. Ya hemos visto que todo lo que Pablo dice de las visiones, nunca nada se puede comprobar. Entonces Pablo está insinuando que Jesús se le apareció y le dijo lo que él acaba de relatar. Como dice, porque he recibido del Señor. Obviamente él no lo pudo haber recibido de los apóstoles, porque los apóstoles no lo hacían. Los apóstoles, seguidores de Jesús, no hacían la Eucaristía. Quien hacía la Eucaristía eran los seguidores de las comunidades donde enseñaba Pablo. Porque fue Pablo quien inventó este rito de la Eucaristía. El hecho de que Pablo dice aquí que recibió directamente del Señor, es decir, por revelación directa del mismo Jesús, en uno de los muchas apariciones que Pablo afirma que se le ocurrieron. Los detalles de cómo Jesús instituyó la Eucaristía, o lo que Pablo llama la Cena del Señor, ha sido pasado por alto por todos los estudiosos de una manera, y por la mayoría, que podría ser considerado extraordinario. Pero es bastante comprensible, ya que aquí hay mucho en juego. ¿Qué hay en juego? Ojo. Admitir que Pablo fue el creador de la Eucaristía sería admitir que Pablo, y no Jesús, fue el fundador de la cristiandad. Eso es lo que está en juego acá. Significa que el sacramento central y el misterio del cristianismo que lo distingue como una religión separada del judaísmo no fue instituido por Jesús. Tampoco las ideas que acompañan y apoyan a este sacramento, como la incorporación de los adoradores en el cuerpo de la divinidad de Cristo mediante un proceso de comer la parte divina del Dios Jesús. De hecho, se puede decir que Jesús mismo habría encontrado como repugnante estas ideas, aunque no eran desconocidas para él, porque eran un aspecto bien conocido del paganismo, especialmente en sus manifestaciones religiosas de las religiones de misterio. Obviamente, Jesús no pudo haber dicho esto porque todo eso va en contra de la Torá, de lo que Dios dejó escrito a través de Moisés y a través de los profetas, a través de los escritos del Tanakh. Si Jesús era judío, no podía haber dicho tal cosa. Debemos aceptar entonces que Pablo está diciendo aquí que él conoce las palabras de Jesús en la última cena por revelación directa, no por información recibida de los apóstoles, porque los apóstoles no tenían ni idea. Y ellos estuvieron presentes en la última cena, pero ellos no tenían conocimiento del contenido que Pablo está ahorita expresando. Entonces, cuando Pablo habla de una revelación, no fue de los apóstoles, fue una revelación supuestamente de que Jesús se le apareció y le dijo estas cosas. Y eso, si usted lo quiere creer, créalo.
pero no hay ninguna prueba. No hay ningún fundamento bíblico que apoye este tipo de enseñanza. De una enseñanza ritual de origen pagano. Así que, repito, debemos aceptar entonces que Pablo está diciendo aquí que él conoce las palabras de Jesús en la última cena por revelación directa, no por información recibida de los apóstoles de Jerusalén, algunos de los cuales sí estuvieron presentes, de hecho, en la última cena. Ellos sí estuvieron, Pablo no estuvo. Obviamente sería absurdo que Pablo se atribuyera lo dicho en 1 Corintios 11, del 23 al 30, a una revelación exclusivamente suya, puesto que este ritual de la Eucaristía no era observado ni conocido por la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles seguidores de Jesús no practicaban la Eucaristía, sino solo por aquellas iglesias que habían estado bajo la influencia de Pablo. Porque si el mismo Jesús hubiera instituido la Eucaristía, uno esperaría que se observara especialmente por aquellos que estuvieron realmente presentes en la última cena. O sea, por los apóstoles. Pero debemos recordarnos a nosotros mismos una vez más que todos los evangelios fueron escritos, ojo con esto, después de las epístolas de Pablo. Así que los escritos de Pablo salieron más o menos, ya todos los escritos en el año 60, ya estarían todos los escritos de Pablo. Pero para ese entonces ninguno de los evangelios había sido escrito. Entonces, cuando se escribieron los evangelios, que no sabemos si realmente fueron escritos por los personajes que supuestamente se adjudican esos escritos, ellos tuvieron que recurrir a los escritos de Pablo para apoyar el tema de la Eucaristía, que Jesús nunca enseñó. Porque si Jesús era judío, realmente Eucaristía simplemente es una bendición por el pan en una comida. El dar gracias a Dios por la comida. Eso era todo. No tenía ningún otro elemento de tipo salvífico. Eso sí venía de Pablo. Luego, si los escritos de Pablo aparecieron antes de que los evangelios fueran escritos, es obvio que esas enseñanzas de Pablo se transmitieron y fueron insertadas en los evangelios. Y es uno de los puntos donde hay mucho en común entre lo que está en los evangelios y los escritos de Pablo. Obviamente que Pablo no se interesó por lo que Jesús enseñó. A él no le interesaba lo que Jesús enseñó. Él quería hacer de Jesús un ser divino. Y acudió a todo tipo de artimañas y conceptos de tipo pagano para divinizar una figura de un ser humano que con su muerte perdonara pecados. E instituyó el rito de la Eucaristía. Ahora, entonces, nos vemos obligados a concluir que la fuente de donde proceden los evangelios en cuanto a su relato de la última cena, en sus aspectos eucarísticos, están basados en el relato de Pablo, de su revelación sobre el asunto en Corintios. Los evangelios en general tienen otras fuentes para sus relatos de los últimos días de Jesús. Pero los escritores de los evangelios, siendo miembros de una iglesia en que la Eucaristía ya tenía una importancia central, estamos hablando 50 años más tarde de los Hechos, y que no tenían otra fuente para la institución de la Eucaristía, sino el relato de Pablo,
tuvo que alejarse de sus fuentes habituales y recurrir a Pablo directamente para escribir en la historia algo que correspondía a lo que Pablo alega haber visto en su visión de la última cena, con ser que él no estuvo ahí. Esto explica las numerosas similitudes verbales entre los relatos dados en los evangelios sinópticos y las palabras de Pablo en Corintios. Esto no puede ser una coincidencia, sino que significa que los autores de los evangelios tenían las palabras de Pablo ante ellos cuando ellos escribieron los evangelios. Aunque los evangelios sinópticos siguen el esquema del relato de Pablo de cerca, no van tan lejos como Pablo al atribuir a Jesús la verdadera institución del rito eucarístico. En cambio, retratan a Jesús como realizando una ceremonia que luego se convirtió en la base del rito eucarístico. Los evangelios proporcionan algún tipo de base en la vida de Jesús para el rito eucarístico del cual Jesús, de hecho histórico, no sabía nada. Jesús no sabía nada. Jesús pudo haber muerto y nunca supo que le iban a sumar un ritual eucarístico que él nunca ni siquiera le pasó por su mente. Porque si él era judío y observante de la ley de Moisés, nunca pudo haber dicho tal cosa. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que Jesús no distribuyó pan y vino a sus discípulos en la última cena. Claro que sí. Esto era bastante normal en una comida judía, ya sea en época de festividades o no. El dirigente en la mesa pronunciaría una bendición, y bendición es el significado original de la palabra Eucaristía. Y luego partiría el pan y pasaría un trozo a todos en la mesa. Luego, al final de la comida, se debe decir la gracia sobre una copa de vino que se entregaría al final. Esta copa de vino de gracia parece ser a lo que se refieren los relatos en los sinópticos y en Primera de Corintios, en lugar del vino Kiddush del sábado y las festividades que preceden al pan. Así que Jesús no estaba haciendo ninguna celebración de Pesaj, o si no hubiera asado primero el vino y luego el pan. Pero no, él primero partió el pan y después el vino. Eso quiere decir que la comida era una comida normal. Este procedimiento, que todavía es practicado hoy en día en las mesas judías, no tiene ningún significado místico ni misterioso. Lo único es el significado de agradecer a Dios por la comida que nos ha proporcionado. Lo demás, los adornos añadidos, los atavíos de las religiones de misterio, es decir, el pan como el cuerpo del Dios y el vino como su sangre, fue obra de Pablo, porque convirtió una comida judía ordinaria en un sacramento pagano, ya que incluso la sangre de un animal estaba prohibida en una comida judía por la ley bíblica, según Levítico 7:26. La idea de considerar el vino como sangre sería considerada como repugnante por los judíos. Si Jesús era judío, no pudo haber violado la ley al decir semejante cosa. Aquí nuevamente Pablo parece estar deliberadamente apartándose de la ética y los cánones de las costumbres judías y alineándose con el mundo del paganismo y las religiones de misterio. Es digno de notar que Pablo, y ya estamos para concluir, que Pablo usa para la Eucaristía, la palabra que usa es la cena del Señor. Esta misma expresión se usó en las religiones de misterio, para las comidas sagradas dedicadas a la deidad salvadora. Hay evidencia de que en la iglesia primitiva esta ceremonia fue, de hecho, considerada como un misterio, porque una atmósfera de secreto la rodeaba, y los no cristianos e incluso los catecúmenos
los que están siendo iniciados en el cristianismo, no se les permitió presenciarlo. La expresión de Pablo, la cena del Señor, estaba tan impregnada de religión misteriosa que los primeros padres de la iglesia se sintieron avergonzados por este título y lo cambiaron con el nombre de Eucaristía, que tenía más asociación con el judaísmo que con ritos paganos de otras religiones de misterio. Así los padres de la iglesia buscaron alinear la ceremonia cristiana con el kiddush, no místico, no mágico de los judíos, en el que el vino y el pan fueron bendecidos. O más exactamente, Dios fue bendecido por proporcionar los alimentos. A pesar de este cambio de nombre, sin embargo, la Eucaristía continuó celebrando, teniendo asociaciones mágicas, ya que se creía que ocurría un milagro cada vez que se celebraba. El pan y el vino se convertían en el cuerpo y sangre de Cristo. Este significado mágico existía desde la primera institución del rito por Pablo, como puede ser visto por sus expresiones sobre el efecto mágico de la adecuada ejecución de la misma. Dice, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo. Sin embargo, ni siquiera Pablo deseaba cortar su nueva religión con su rito de comunión totalmente al judaísmo. Pablo no quería apartarse del judaísmo, él quería estar vinculado al judaísmo. A pesar de que dio autoridad al nuevo rito por una visión, no era su propia autoridad la que citaba, sino la de Jesús. O sea, él dijo, en una visión Jesús me reveló esto. Eso lo dice Pablo. Por lo tanto, habría aprobado el esfuerzo más tarde de poner en los evangelios y hechos las doctrinas de Pablo, incluida la Eucaristía, como si fuese proveniente de Jesús, y así minimizar el papel del mismo Pablo. Pablo no deseaba ser aclamado como el fundador de una nueva religión. Por el contrario, deseaba que sus doctrinas fueran aceptadas como la lógica continuación del judaísmo. Al rodear lo que era de hecho una audaz ceremonia pagana con una serie de alusiones bíblicas, Pablo esperaba unir su culto a Jesús como un Dios salvador, para el trasfondo judío que todavía él apreciaba como un converso y en el que había aspirado a alcanzar grandes alturas. Queda por demostrar que la ceremonia eucarística no fue practicada por los seguidores de Jesús en Jerusalén, quienes fueron dirigidos por los auténticos discípulos del mismo Jesús, quienes seguramente habrían sabido si Jesús les había dado este nuevo rito ceremonial. Como indicó hace mucho tiempo el célebre erudito Hans Litzmann, la evidencia del libro de los Hechos apunta a la conclusión de que la Eucaristía no fue practicada por los apóstoles seguidores de Jesús en Jerusalén. En cambio, una sensación de comunidad fue inculcada, simplemente por tener comidas comunales, como en el caso de otras costumbres comunitarias judías. Eso es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, no lo hacían en el templo, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. La expresión partir el pan en hebreo, que es betzoa, simplemente significa iniciar una comida en un ambiente comunal. El anfitrión o algún invitado prominente hace una bendición sobre un pan y luego parte el pan dando un trozo a cada persona presente. Esto fue hecho y todavía se hace por judíos en todas las comidas comunales o de celebración, ya sea en un día de la semana o en una festividad. Y no se dice nada que sugiera que el pan tenga algún símbolo o algún significado místico. Si estas comidas comunales de los seguidores de Jesús en Jerusalén hubieran tenido un carácter eucarístico, es decir, si fueran sinceramente con un carácter místico, con un significado de comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús, seguramente se habría incluido algo para indicar esto. Como mínimo, al menos, se habría mencionado el vino que no he mencionado. Un examen de la evidencia confirma así que Pablo y nadie más fue el creador de la Eucaristía. Dio autoridad a esta nueva institución que en realidad derivó de la religión de los misterios,
aduciendo una visión en el que había visto a Jesús en la última cena, dando instrucciones a sus discípulos sobre la realización del rito eucarístico. Esta visión de Pablo posteriormente fue incorporada como un hecho histórico a los evangelios en los relatos que allí se dan de la última cena, y por lo tanto ha sido aceptada como hecho histórico por la gran mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento. Los seguidores de Jesús en Jerusalén, que eran judíos piadosos y habían considerado la idea de comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre como repugnante, nunca practicó este rito, sino que simplemente tomó comidas comunales precedido por la participación del pan en la forma sancionada por la tradición dentro de la comunidad general del judaísmo. Bien, con esto hemos concluido este tema de la Eucaristía, ya que es un concepto muy central en el pensamiento católico cristiano. Y hemos visto, mirando los escritos del Nuevo Testamento, que fue Pablo quien indujo a que se escribiera lo que él simplemente inventó, porque no hay ninguna prueba de que Jesús se le haya parecido a él. Él nunca estuvo en la última cena. Los apóstoles nunca siguieron la Eucaristía, pero las comunidades de Pablo sí. Así que esta es la información que ustedes deben tener y pueden seguir mirando y pueden seguir indagando para que conozcan la verdad. Y por lo menos que en este tema de la Eucaristía es un ritual pagano, con tintes idolátricos. Tengan cuidado y estudien, por favor. Muchas gracias.